Shabbat Shalom a todos, ¿cómo están? Este es el comentario de las Parashat Matot Masei. Ahorita aquí están mis nietos presentes, estábamos platicando sobre estas dos Parashas y tocamos los temas de las ciudades de refugio, de los votos y juramentos que hace una mujer y que pueden ser, por decirlo así, derogados por el padre de la muchacha o por el esposo de la mujer, y que las únicas mujeres que pueden hacer los votos son las mujeres viudas y divorciadas, ¿sí? Entonces, ahorita yo con mis nietos hablaba sobre las hijas de Zelofejad, que en la parasha anterior van y le dicen a Moshe: oye, nuestro padre ha muerto, se van a entregar tierras y no es justo que el nombre de nuestro padre se olvide, ¿sí? Y no haya una heredad para nosotros. Entonces el Eterno modifica la ley. Y aquí en la Parashá Masei, al finalizar, llegan hombres de esta tribu, de las hijas de Zelofejad, y le dicen también a Moshe: oye, pues nos parece perfecto, ¿no? Que las muchachas pues tengan una heredad. Pero ¿qué pasa si estas muchachas se casan con hombres de otra tribu? ¿Sí? Entonces, y se vuelve a modificar la ley, ¿sí? Entonces aquí yo les digo a mis nietos, voy a hacerles una pregunta, tal vez no la puedan contestar o no la quieran contestar, ¿sí? Eso les digo también a ustedes, tal vez medítenlo y escuchen el comentario y saquen sus conclusiones. La conclusión que yo saco acá es lo que yo voy a hablar. Y la pregunta es esta: ¿es perfecta la ley de Dios? ¿Es perfecta la ley de Dios? La mayoría de nosotros supondríamos, ¿sí? Y vamos a suponer que cualquier cosa que ha sido creada por un ser que es omnisciente y omnipotente, ¿sí? Que es omnisciente, que todo lo sabe, que es omnipotente, que todo lo puede, ¿sí? Que cualquier cosa que ha sido creada por un ser omnisciente y omnipotente no tiene fallas, ¿sí? Es perfecta, ¿sí? Es lo que todos nosotros vamos a pensar. ¿Por qué? Porque pues creemos en el Eterno, ¿sí? Creemos en el Eterno y creemos que el Eterno es omnisciente y es omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo puede y que Él no tiene fallas, que es perfecto. Pero veíamos ahorita la historia de estas muchachas, de las hijas de Zelofejad, y de los hombres que van y le dicen a Moshe: oye, pues sí, excelente, no, muy bien, pero ¿qué va a pasar si se casan con otros hombres de otra tribu? Esa tierra va a pasar a ser propiedad de esos hombres de otra tribu. Entonces, esta parasha nos sugiere todo lo contrario, ¿sí? O esta historia, mejor dicho, esta historia de estas muchachas nos sugiere todo lo contrario. Y nos lo sugiere de una manera que muestra un concepto de que nos deja pensando: oye, entonces, ¿sí es o no es omnisciente y omnipotente? ¿Es perfecto o no es perfecto? ¿Sí? Eso es algo que tal vez, antes de que quiten el video y lo dejen de escuchar por lo que estoy diciendo, escúchenlo hasta el final, ¿sí? ¿Por qué? Porque los israelitas en esta parashá, en el último parashá de Masei, en la de Pinjas, que es donde se habla sobre las hijas de Zelofejad, y en algunas otras parashás
Parashot, perdón, los israelitas, ¿sí? Los Bene Israel, los hijos de Israel, los israelitas, y Moshe se enfrentaron a situaciones en las que la ley no era clara, ¿sí? Al decir la ley me estoy refiriendo a la Torah, ¿sí? En que la ley no era clara, o en la que algunos israelitas parecen estar insatisfechos eh, con la ley existente, con la ley a como la dio el Eterno, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía Moshe? Moshe le pedía al Eterno que le aclarara la ley, ¿sí? Que le dijera, oye, pues explícame, ¿no? ¿Cómo está esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, él le pedía que le explicara y le aclarara la ley que estaba relacionada con ese asunto. Y el Eterno siempre respondió a la solicitud de Moshe, ¿sí? Y le dio la solución. Por ejemplo, hay lo que veíamos, la historia de las hijas de Zelofejad, ¿sí? Que no tenía hijos, ya lo hemos dicho varias veces. Si no tenía un hijo varón, pues su tierra y su nombre iban a desaparecer para siempre, ¿no? Es, eso me suena como ahora cuando se casan las hijas, ¿sí? Y muchas veces eh, ya no se usa tanto ya no usan tanto el apellido del papá, ¿sí? Sino que por ejemplo aquí en los Estados Unidos utilizan el nombre del esposo, ¿sí? Se cambian, dejan de utilizar su apellido de soltera, que es el del papá, y comienzan a utilizar el apellido del esposo, ¿sí? Y por ejemplo en otros países pues la hija se casa con un hombre, los nietos en el caso de ustedes pues ustedes tienen los apellidos de sus papás, ¿sí? Pero ya la próxima generación ya no va a tener el apellido del abuelo, ¿sí? Ya no aparece para nada el apellido del abuelo, aun cuando ustedes sean mis nietos, mis bisnietos ya no tienen mi apellido, ya no. Pero por ejemplo siendo hijo de mi hijo, el nieto pues sigue teniendo el apellido del abuelo, ¿no? Que es a lo que se refiere más o menos esto. No así, pero es un ejemplo algo burdo, ¿verdad? Pero que se puede entender. Entonces, la consulta que hacen estas muchachas no fue abierta, ¿sí? Eh, Ellas respetuosamente se presentaron ante Moshe y le hicieron esa objeción a la ley, ¿sí? Una ley de sucesión existente, ¿sí? Y le hicieron a Moshe, le explicaron a Moshe lo que ellas, lo que ellas buscaban, lo que ellas querían, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Moshe? Decir, Moshe era un hombre humilde, era muy sabio, pero era un hombre humilde y sabía reconocer cuando él no tenía la respuesta, ¿sí? ¿Y qué dijo Moshe? Pues déjame consultarlo con el Eterno y yo les doy la respuesta. Y la respuesta que le dio a Moshe, Dios a Moshe cuando trajo esta pregunta, esa respuesta pues es fascinante, ¿sí? Y digo que es fascinante ¿por qué? Porque el Eterno no dijo, yo soy perfecto y mi ley es perfecta. ¿Quiénes son estas mujeres para decirme cómo voy a dirigir mi universo? El Eterno no dijo eso, ¿sí? El Eterno ni siquiera se enojó porque estas mujeres llegaron con una objeción a una ley que él había dado, ¿sí? En cambio, lo que el Eterno hizo fue estar de acuerdo con su plan, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Porque el Eterno dijo, las hijas de Zelofejad hablan bien. O sea, ¿qué significa hablan bien? Estas muchachas tienen razón, ¿sí? Y el Eterno modifica su ley, ¿sí? Esa ley de herencia que existía hasta ese momento, esa ley que permitía que la propiedad de un hombre sin hijos se dividiera entre sus hijas, ¿sí? O sea, a partir de ese momento, la herencia de la tierra de un hombre o la herencia de un hombre, si no tenía un hijo al que le correspondiera, se iba a dividir entre las hijas, ¿sí? Y de esa manera esa herencia permanecía unida, asociada para siempre con el nombre del difunto, ¿sí?
Entonces, y esa historia en la parashá que les digo que vimos la semana pasada, que era Pinjas, ¿sí? Nos presenta una ley que es maleable. ¿Sí saben lo que es maleable? Que se puede modificar, ¿sí? Y abierta a mejoras. O sea, se puede modificar, se puede mejorar esa ley, ¿sí? Y ahora, para subrayar este punto también, la revisión que el Eterno hace de la ley de la herencia, pues es revisada en la lectura de la Torah de esta semana. Y ya lo estuvimos viendo. ¿Cómo? Ahorita lo que les decía, los líderes de la tribu de Manasés, que era la tribu de Manasés donde estaban esas muchachas, se acercan nuevamente ahora ellos a Moshe, ¿sí? Que es lo que les platicaba, y le dicen, Moshe, hay una arruga en la solución que Dios dio, ¿sí? Esa solución que Dios te dio, que el Eterno te dio, pues está perfecta, ¿no? Como diríamos ahora, le doy like, ¿verdad? Le doy like, cling, 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 el más, le doy 5 likes, cling, 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 ¿sí? Pero, pues nunca falta un pero, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si una de estas muchachas se casa con un hombre que no es de nuestra tribu, que es de otra tribu? Porque en ese caso, los hijos de ese matrimonio van a heredar la tierra de Zelofejad, ¿sí? Y una parte de nuestro territorio pues se va a ir, ya no va a pertenecer a la tribu, sino que va a pertenecer a otra tribu. ¿Y qué responde Moshe? Tienes razón, no sé la respuesta, déjame consultarlo con el Eterno, ¿sí? Moshe se vuelve a presentar ante el Eterno y le dice, mi Señor, esos hombres vienen y me dicen esto. Y vuelvo a decir, ¿se enojó el Eterno? No, el Eterno no se enojó. Tal vez cualquiera, no digo que existan otros dioses, pero tal vez en la mitología griega, tal vez en la mitología, X mitología que ustedes quieran, donde se hace mención de otros dioses, tal vez esos dioses dirían, así se queda porque yo soy Dios, tu Dios, y a mí nadie me va a decir cómo tengo que hacer las cosas, ¿sí? Tal vez ese tipo de dioses lo haría así, ¿no? Pero no a Kadosh Baruj Hu, no el santo bendito es. ¿Sí? Él dice, como había dicho antes de lo que habían dicho las hijas de Zelofejad, ¿qué dijo? La tribu de los hijos de José habla bien. Como diciendo, está en lo correcto, tienen razón. Esa ley, originalmente imperfecta, había sido mejorada a la luz de la súplica de las hijas, ¿sí? Aunque esa ley era perfecta, tenía un fallo, pero ante la petición de las hijas de Zelofejad, ¿sí? Esa ley se mejoró, ¿sí? ¿Y ahora qué pasa? Ahora llegan estos hombres y le hacen esta observación a Moshe, ¿sí? Moshe va con el Eterno y lo que dice el Eterno no deshace lo que se había tomado, lo que se había tomado en solución para las hijas de Zelofejad, ¿sí? Sino que el Eterno la mejora todavía más esta ley, diciendo, ok, las hijas pueden casarse, pero con un miembro mucho más distante, pero de su tribu, ¿sí? Y los hijos de ese pariente más lejano serán los que hereden la tierra. Y así la tierra no deja de pertenecer a la tribu, ¿sí? O sea, sí estos muchachos se pueden casar, tal vez no con un hijo, no con un primo, no tal vez no con un hermano, aunque no tenía hermanos, no tal vez con un hermano de su papá,
pues sí con un pariente que es más lejano. Diga, tal vez a lo mejor el hijo del sobrino, del primo, del tío, del papá, ¿sí? Que viene siendo familia también. ¿Sí? Y cuando vemos estas historias de revisión legal de la ley, de la Torá reconoce sin vergüenza y sin incomodidad que lo que Dios ha hecho no siempre está escrito en piedra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podríamos decir que la ley es 1.0. ¿Sí? Y creo que mi nieto pues, está estudiando algo acerca de eso de informática, no sé cómo se llame, pero sé que es versión 1.0, ¿verdad? Y luego cuando se modifica es versión 2.0. Pero la versión 2.0 se le agregó otra cosita y ahora es 2.1. Y así se va, ¿no? Entonces, podríamos decir que cuando el Eterno dio esa ley, era versión 1.0, ¿sí? Pero se actualizó, hubo una actualización y se convirtió en ¿qué? En 2.0, ¿sí? Con la solución que se dio a las hijas de Zelofejad. Pero vienen estos hombres y hacen la observación sobre la solución que se dio y ahora esa 2.0 es 3.0, ¿no? Entonces se va actualizando. Y esta narración nos deja en claro que Dios no encontró esto insultante. O sea, insultante para Él. Él no dijo, yo soy Dios y esto se queda así porque yo lo ordeno. No, sino dijo, oye, las muchachas hablan bien, sí es cierto, la modificamos. Oye, estos hombres hablan bien, sí es cierto, la modificamos. Para bien, ¿sí? Y el Eterno parece satisfecho con esto, ¿no? Por lo que le dijo, hablan bien. Y casi lo mismo se puede decir sobre el mundo, ¿sí? Sobre el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como se ha señalado ampliamente en muchas ocasiones, por ejemplo en el capítulo inicial de Bereshit, de Génesis, ¿sí? Este capítulo es en muchos aspectos un ejemplo clásico de un relato de la creación, ¿sí? Eh, el, el relato de Génesis del libro de Bereshit, del libro de Génesis, del libro de en el principio, el, el capítulo inicial, el capítulo 1, es en muchos aspectos se parece a relatos de otros pueblos sobre la creación de todo lo que fue el cercano oriente, ¿no? El antiguo cercano oriente. Porque comparte características de trama, de estilo, de cosas con todos sus homólogos mesopotámicos, ¿no? Como con los asirios, como con diferentes pueblos que vivieron también en ese tiempo, ¿no? Pero también esa ausencia se remedia varios miles de años después con la finalización del tabernáculo, ¿sí? Génesis 1 difiere en muchos aspectos cruciales. Hay muchos mitos de la creación del antiguo cercano oriente que concluyen con la construcción de un templo para su dios más alto, por decirlo así, ¿no? Que por ejemplo, los pueblos mesopotámicos en su mitología tenían muchos dioses y todos los demás dioses de menor rango le hacen un templo al dios mayor y ahí termina esa historia, ¿no? Entonces, pero acá en la Torá es diferente. En Génesis 1 el mundo allí creado parece faltarle algo porque nunca llega a una culminación, ¿sí? En Génesis, lo que ya es estamos hablando ya del pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha llegado que se construya el templo para el Eterno, ¿sí? Pero se indica, y esto nos indica los últimos capítulos del libro de Éxodo, donde la narración de apertura de Génesis y la narración
de cierre de Éxodo están unidos, ¿sí? O sea, está unido el capítulo 1 de Génesis y el capítulo final de Éxodo, ¿sí? Que esos nos da una idea de que el mundo que Dios creó en Génesis 1 fue deliberadamente imperfecto, ¿sí? O sea, Dios no lo quiso hacer perfecto, ¿sí? Lo hizo bueno, ¿sí? Porque dice la Torah en Génesis 1, dice varias veces, y Dios vio que era bueno. Nunca dice que fuera perfecto, dice que era bueno, ¿sí? Y en otras dice que eran muy buenos, o sea, que varias cosas eran muy buenas, ¿sí? Nunca dice que lo que él creó era perfecto, ¿sí? Pero no que no fuera perfecto, ¿sí? Sino que el Eterno parece haberse considerado a sí mismo como libre para desistir de llevar la creación hasta su objetivo final, ¿sí? Algo que iba a ser una tarea que tanto los israelitas, ¿sí? Y hablo de la creación de Adán, ¿sí? Que de a partir de Adán, ese mundo bueno, que no perfecto, bueno, tenía que ser mejorado por el hombre hasta llegar a la perfección, ¿sí? Y aquí el Eterno, ¿sí? Aquí el Eterno, a la luz de la historia de las hijas de Zelofejad, nos deja claro que lo que es cierto del mundo es que Dios creó, que del mundo que Dios creó, es cierto también de la ley que el Eterno le dio a Moshe, ¿sí? Le dio una ley que era buena, que es buena, ¿sí? Y que tiene muchas partes muy buenas, pero que no es perfecta adrede. ¿Por qué? Porque lo que el Eterno quiere es que el pueblo de Israel mejore esa ley, ¿sí? Y la aplique, ¿sí? Esta idea no solo está presente en la Torah, ¿sí? Sino que pues ya hablando de Cábala también está fundamentada ahí, ¿no? Y uno de los más grandes cabalistas, que era Rabbi Isaac Luria, él dice que los israelitas, que el pueblo de Israel son responsables de ayudarle a Dios a mejorar el mundo y que lo deben de hacer mediante la observancia de los mandamientos. Porque cuando el pueblo de Israel, ¿sí? Actualmente lo que es el pueblo judío en Israel, y todos los que nos consideramos Israel, ¿sí? Vamos a mejorar el mundo mediante el cumplimiento de los mandamientos, porque eso va a hacer que vaya mejorando el mundo, ¿sí? Y Rabí Yitzhak Luria llamaba a esto un tikkun. Tikkun significa corregir, ¿sí? ¿Qué íbamos a corregir? Las mejoras generadas por la observación de los mandamientos, ¿sí? Y con esto podemos reafirmar que la parashá de hoy, en términos lurianos, nos dice: la ley original, ¿sí? O sea, la Torah original, la que dio el Eterno, necesita tikkun, necesita corregirse, al igual que el cosmos original, ¿sí? ¿Y a quién le toca hacer ese tikkun? Pues es un papel que le corresponde al pueblo de Israel, tanto en la antigüedad como en la actualidad, ¿sí? Y hoy no menos que en la época de Moshe. Hoy tenemos que mejorar la Torah, ¿sí? Y esta es una idea que es clásicamente cabalista, ¿sí? Pero también es conservadora, ¿sí? Y esta fue bien expresada por Rabbi Abraham Joshua Heschel, ¿sí? Que es otro gran comentarista de la Torah. Él
y escribió un libro que se llama Dios en busca del hombre. Fíjense, Dios en busca del hombre, no el hombre en busca de Dios. Y él dice ahí, dice, hay una asociación de Dios e Israel con respecto tanto al mundo como a la Torah. Él creó la tierra y nosotros tenemos que cultivar la tierra. Él nos dio la Torah, nos dio el texto y nosotros lo tenemos que refinar y complementar. Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es, dio la Torah a Israel como el trigo del que se obtiene la flor de harina o como el lino del que se hace un vestido. El Eterno dio el trigo. El Eterno da el trigo. Pero ¿quién es el que lo mejora? El hombre. ¿Cómo? Cosechándolo, procesándolo, haciendo harina. Como ahora Emanuel va que hizo panecillo durante la semana, ¿sí? Él mejoró el trigo, convirtiéndolo en ¿qué? En pan, ¿sí? Algo que pudimos saborear, ¿sí? Entonces, el lino, el Eterno da el lino y el hombre lo convierte en ¿qué? En ropa, en telas para hacer ropa, ¿sí? Y esta semana, mientras estaba estudiando sobre las hijas de Zelofejad, que estoy aquí con mis nietos y que les estaba enseñando esto de las hijas de Zelofejad, siento yo que es un momento ideal para que nos podamos comprometer nuevamente con nosotros mismos, pero sobre todo con el Eterno, con esa asociación que el Eterno nos hizo el honor de pertenecer a ese pacto que el Eterno nos hizo el honor de poder adquirir, ¿sí? Que es el del mejoramiento tanto de la Torah como del mundo, ¿sí? En la cena de Shabbat, cuando leemos el Yom HaShishi, el día sexto, el párrafo del día sexto, dice: toda su creación que el Eterno creó para hacer. ¿Sí? Y decimos, creó para hacer. ¿Cómo que para hacer si ya está creada? ¿Sí? Y nos preguntamos, ¿cómo que creó para hacer? ¿Cómo para hacer si ya está creada? Si ya la creó, ¿cómo vamos a hacerla nosotros? Pero aquí es, el Eterno la creó buena. ¿Sí? El Eterno lo creó buena. Nos corresponde a nosotros, adultos, y les corresponde a ustedes como jóvenes, mejorar, perfeccionar tanto la Torah de Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es, como este mundo en el que vivimos. ¿Sí? ¿Cómo? Apegándonos a la Torah. Es como podemos mejorar la Torah y podemos mejorar este mundo en el que vivimos. ¿Sí? Que Akadosh Baruj Hu, que el santo bendito es, los bendiga, que les dé una excelente semana y platicamos nuevamente en 3 semanas. Que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom. Y antes de irnos, vamos a decir la frase que les comentaba hace rato, ¿sí? Si ponla de aquel lado, Kevin, para que la lean entre ustedes dos. Ahí es la que está mero abajo, en letras negras, ¿sí? Ahí ponla junto con Emanuel para que la vean. ¿Ya la viste? La que nos dice Hazak, ¿sí? Cuando yo diga 3, la decimos, ¿sí? 1, 2, 3. Hazak, Hazak, Benit Hasek. Sé fuerte, fortalezcámonos, ¿sí? Hazak, Hazak, Benit Hasek. Sé fuerte, y que nos fortalezcamos. Y que nos fortalezcamos. Shabbat Shalom.
Que el Eterno los bendiga. Amén.